qué tan importante leer para escribir? Muy importante. Creo que leer es más importante que escribir. La humanidad ha producido a lo largo de muchos siglos infinidad de libros hermosos en todas las lenguas, en todas las culturas, ¿no? Y sobre todo la literatura. Hay grandes novelas ya enormes, poemas, obras de teatro, de modo que podríamos dedicarnos perfectamente a leer. Lo que sucede es que, dice Roland Barthes, que además de leer, hay un deseo que nace en muchos, que es el de también hacer lo mismo que el autor que leemos, ¿no? La necesidad de escribir, la necesidad de expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestras locuras, ¿no? Y frente a eso, ¿no es cierto?, la lectura es, de alguna manera, el mejor amigo, la mejor amiga, porque quien no lee no puede escribir nada nuevo, sospecha que está haciendo algo nuevo, pero posiblemente ya la literatura frecuentó ese lugar. Hay que leer mucho, escribir poco, corregir mucho y publicar poco. Esa sería la pauta, ¿no? Repito, leer mucho, escribir poco, corregir mucho y publicar poco. Yo creo que esto no lo digo yo, lo ha dicho Abelardo Castillo, que es un gran escritor argentino, y es en realidad lo que intento hacer. Y con respecto a la escritura, ¿está, por ejemplo, un escritor como Jorge Luis Borges y como un Roa Bastos, escritor paraguayo con premio Cervantes, que tienen un lenguaje un poco más complicado de interpretar que un escritor como Gabriel García Márquez, que tiene un lenguaje más coloquial y que pareciera que crearía una empatía más con la gente? Desde luego. ¿Cómo te identificarías? Bueno, yo ya no soy un lector común. Desde el momento, ¿no es cierto?, que sufrí la educación, que pasé por la universidad, que soy docente universitario, soy un lector privilegiado, alguien que tiene desarrollado de alguna manera el gusto por la literatura y a veces estoy más pendiente de los mecanismos. Entonces puedo valorar en Roa Bastos su lenguaje preciosista, como decís vos, lleno de metáforas, de recursos retóricos, que a veces hacen más difícil el acceso a sus libros. O el otro caso, el de Borges, que necesita evidentemente ayuda de un aparato crítico para entender las claves de su literatura. En cambio, García Márquez hizo una literatura mucho más amable, más popular. Cualquiera puede leer Crónica de una muerte anunciada, que es su libro ideal para iniciar a un lector, o 100 años de soledad. Pero creo que son opciones poéticas de estos autores. A mí me gustan todos. Yo admiro tanto lo complejo como lo sencillo. Pero en tus publicaciones... En mi caso trato de hacer una literatura que cabalgue en medio de estas dos ideas. Por ejemplo, en Colgado de los Tobillos, que es el libro que hoy elegí para hablar, hay algo de Martín Fierro y hay algo de García Márquez. Está la literatura gauchesca mixturada con el realismo mágico y escrita en un lenguaje del siglo XIX, digamos, como un registro gauchesco como el que hablaba el gaucho. Creo que eso también hizo que el lector se sintiera más cerca del texto. En cambio, en Rincón Bomba hay mucho juego de texto, hay mucha intertextualidad, muchas citas, hay una constante ruptura de la historia, un ir y volver, que lo vuelven un texto más complejo. Pero no creo que haya habido obstáculos para su lectura, sobre todo porque se ha dado la mayor lectura en las escuelas con la orientación de un docente. Sí. Pero yo no elijo el modo en que voy a contar una historia. La historia se me presenta ya de alguna manera con ese lenguaje, ¿no? Se me aparecen las primeras oraciones de golpe, ¿no? Claro. Hay una oración que yo te voy a contar una anécdota, ¿no? De cómo nace a veces una historia. El 4 de octubre de 2015, yo me despierto, un domingo, era de dormir la siesta, con la primera oración de una nueva novela. La oración decía así: cuando ella murió, él no hizo otra cosa que evocarla
y evocarse a sí mismo en una evocación interminable. Qué profundo. Esa es la primera frase. Y después dice, como si estuviera adentro de una melodía congelada. Y ahí ya tengo el título de la novela, como una melodía congelada. Pero yo lo soñé. Alguna musa se metió en mis sueños y me tiró este texto. Me levanté, por supuesto, me fui a la computadora, anoté esto y no pude seguir. Claro. Pero la terminé a la novela, la terminé el 3 de octubre de 2016, un año después. Pero, ¿por qué surgió esto? No lo sé. ¿Cuál es el misterio? Lo sentiste, Sentí que tenía que contar esta historia de un viudo, de un hombre que se queda viudo después de 42 años de matrimonio y siente los terribles vacíos de una soledad y de una felicidad supuesta, porque cuando comienza a revisar esos años se da cuenta que en realidad no ha sido feliz, todo ha sido un gran simulacro. Muchas personas han de identificar. Sin embargo, se extraña la muerte, vuelve, idealiza a los muertos, los lleva a un lugar especial donde les perdonamos todo. Y nosotros nos perdonamos todos con respecto a ellos. Entonces, la ausencia y la soledad son mucho más terribles que cualquier otra experiencia humana. Esta novelita que la necesitaba escribir, porque mi inconsciente me la pedía, fíjate vos, porque apareció en un sueño, tardé un año en escribirla, por supuesto no escribo todos los días, escribo a veces, eso también debo decirlo. Si yo fuera un escritor profesional, escribiría todos los días a pedido de una editorial, pero yo escribo cuando tengo deseos grandes de escribir, ¿no? Orlando, ¿qué opinas acerca del Premio Nobel de Literatura? El Premio Nobel de Literatura es una decisión política, como todos los premios Nobel, que tiene que ver con un mandato de Nobel que muchos olvidan. Nobel dijo que le den un premio a aquellas personas que hayan contribuido para hacer mejor la vida de los seres humanos. Y si vos tenés un escritor en la lengua inglesa, uno la lengua española, uno la lengua irlandesa, si tenés 20 candidatos al premio Nobel, es muy difícil saber cuál es la mejor obra literaria, cuál tiene mejor calidad literaria. Entonces empiezan a jugar elementos extraliterarios. Perfecto, este señor escribe muy bien, el caso de Borges, pero ¿alguna vez se comprometió con alguien? ¿Alguna vez hizo algo por los demás? ¿Alguna vez tuvo una actitud solidaria con alguien o solamente se dedicó a hacer literatura como un juego literario? Entonces, aquel otro, como ocurre con García Márquez, como ocurrió con Pablo Neruda en su momento, ¿no es cierto?, que se jugó muchísimo por los exiliados republicanos de la Guerra Civil, que tuvo una activa militancia a favor de los humildes en Chile y en el mundo, que fue perseguido por muchos gobiernos dictatoriales. Creo que Neruda tenía un plus que no tenían otros escritores. Hoy se polemiza acerca del premio Nobel a Bob Dylan. Totalmente. Yo acabo de leer el discurso que Bob Dylan, porque no asistió a la ceremonia, le entrega a la secretaria para que lea en Suecia. Y él dice que él nunca aspiró a ganar el premio Nobel de Literatura, de la misma manera que Shakespeare tampoco lo hubiera hecho. Porque lo que hace un artista es estar concentrado en su obra, tan preocupado en su obra que no está preocupado por los premios que puede traerle. Como diciendo, yo no tengo la culpa que ustedes me hayan elegido para el premio Nobel, porque lo mío ha sido siempre la música y seguirá siendo la música. Ahora, si mis canciones son leídas como textos literarios, es responsabilidad de ustedes. Y les agradezco esta distinción inesperada y hermosa. Totalmente. Y donó el premio Nobel, que son muchos millones de euros, a los africanos que están sufriendo por el hambre. Un hermoso gesto. Yo creo que habla muy bien de Bob Dylan y habla muy bien también de la Academia Sueca, porque no solo se hace literatura con los libros,
No solo se hace poesía, Qué lindo eso lo que estás diciendo. hay poesía en las canciones. Yo no me hubiera ofendido si le hubieran dado el Premio Nobel de Literatura, por ejemplo, a Violeta Parra o a Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez es un poeta gigantesco. Sí. ¿Y quién podría decir que su poesía es menor, por ejemplo, que la de Antonio Gamoneda, que es un poeta español muy prestigioso? Totalmente. O menor que la de Hellman, o menor que la de Odiseos Elictus, que fue Premio Nobel de Literatura. A veces sucede que al libro se le da un lugar exagerado, ¿no es cierto? Es hasta ahora el mejor soporte de la literatura, pero ya ha dejado de ser el único. Hoy hay literatura en el cine, en el buen cine, hoy hay literatura en la buena televisión, hoy hay literatura en la calle, en los grafitis, hay literatura en los recitales, hay literatura en los narradores orales. ¿Qué de aquellos narradores orales, por ejemplo, como Luis Landricina? ¿No hacen literatura acaso? Sí. Orlando, ¿nos vamos nuevamente a un corte? Seguimos charlando y así nos metemos ya en el tercer bloque, ¿sí? Bueno. Luego de corte, no se muevan, ya volvemos.